Hola, vamos a comenzar con el backtest de los bots de los 12 meses previos a el día de hoy. Vamos a backtestear desde el 1 de junio de 2022 al 30 de mayo de 2023 y adicionalmente vamos a incorporar los parámetros optimizados para operar durante el mes de junio. Ya sabéis, podés utilizar los parámetros básicos o los optimizados, ¿ok? Hay que recordar siempre que esta hora es la hora del este de Estados Unidos y debe adaptarse, en caso de que no estén en ese uso horario, a la hora local de cada uno, ¿vale? Si a las 9:30 de Nueva York y Miami uno está en un sitio que son las 10:30, pues debe poner en ese momento 10:30 aquí y la misma diferencia en todas las horas indicadas. Vamos a ir con el rooster 30. Esto es 3 y 10. Luego, claro, como el 0 está después de la coma decimal, pues se quita. El horario es 9:30, 11:59, 13 a 14:29 siempre de Nueva York. Esto lo tenemos correcto y tenemos las comisiones incluidas y vamos a hacer el backtest. Pues allí lo tenemos. El beneficio es 4 veces y media superior al drawdown. No es el bot que tenga el mejor ratio entre el beneficio y el drawdown, pero sí es un bot bastante estable a través del tiempo, ¿cierto? Bastante fiable como para tenerlo operativo. Este bot es el que más operaciones de promedio da. Hace casi 2 trades diarios, cuando los demás suelen estar en un trade diario de promedio o menos. ¿Okay? Podemos poner ahora lo mismo en el micro SP. Los ratios en este caso son exactamente los mismos. Vamos a elegir el micro SP y vamos a backtestear. En este caso el ratio entre el beneficio, que aunque aquí sea menor, baja muchísimo el drawdown y vemos que el ratio es más de 6 veces, o sea, el beneficio ha sido 6 veces superior al drawdown, ¿cierto? Tiene un 40% de positivas y también un poco más de una operación y media por día de promedio. También es un bot que hace bastantes operaciones y también, como comentaba en el caso del micro Nasdaq, este mismo bot es muy fiable a largo plazo. Bien, el Rooster 30D es similar al anterior, pero hace menos operaciones, ya que opera solo en determinadas zonas muy tendenciales, tomando en cuenta los máximos, un promedio de máximos de sesiones anteriores y un promedio de los mínimos de sesiones anteriores, digo máximos y mínimos de toda la sesión, y opera long solo cuando estamos por arriba de los máximos de sesiones anteriores y opera short cuando estamos solo por debajo de los mínimos de sesiones anteriores. En el caso del micro Nasdaq, ¿cierto? Vamos a actualizar este ratio a 4 y 8. El tramo horario, pues aquí vamos a poner 13 horas, vamos a hacer una pausa entre las 12 y las 13. Comisiones incluidas, vamos a actualizar la fecha al 1 de junio de 2022 hasta el 30 de mayo de 2023 y vamos a iniciar el backtest. Aquí tenemos un muy buen ratio entre beneficio y drawdown. Este importe de beneficio es más de 11 veces superior al drawdown, un buen porcentaje de positivas y todo ello ocurre con bastante menos de un trade por día, lo que disminuye significativamente el riesgo y permite operar micro Nasdaq en cuentas con poca disponibilidad de capital. Actualizamos algunos parámetros para el mismo bot, pero para el micro SP vamos a poner 3 y 12 aquí. El horario continúa siendo el mismo.
el periodo de backtest ya lo tenemos, las comisiones incluidas. Aquí vemos un beneficio que parece muy bajo, pero el drawdown también lo es. El ratio es casi 9 veces y esto permitiría un drawdown muy bajo. Por ejemplo, operar 2 contratos o más, con lo cual este importe se duplica o incluso se triplica, siempre dependiendo de la cantidad de contratos. Bien, el Rooster 30BS tiene la particularidad de que cuando el mercado está dentro de los máximos y mínimos de sesiones anteriores, o sea, en rango lateral y dentro de los niveles de sesiones anteriores, en las zonas de resistencia toma reversas en dirección short y en las zonas de soporte toma reversas en dirección long, porque el precio todavía, al ser un día interno respecto a sesiones anteriores, se considera que no está tendencial. Vamos a actualizar los ratios. Esto está todo correcto aquí. Y estos son los ratios para las operaciones de reversa. Bien. Vamos a poner aquí, vamos a actualizar esto y vamos a poner micro Nasdaq. Esto está bien y vamos a incluir las comisiones. Bueno, aquí tenemos el rendimiento, es muy bueno, casi 10 veces superior el rendimiento ya neto con las comisiones descontadas respecto al drawdown, con un 50% de positivas y casi un trade por día de promedio. Para testear mismo bot en lo que es el micro SP, solo debemos cambiar los parámetros de stop y target. Y los demás parámetros los mantenemos y testeamos así. Hay que recordar que cuando me refiero a parámetros básicos, los parámetros básicos son stop entre 3 y 5. Cuando digo 3 y 5 es con los ceros adelante como lo tenemos aquí. Y el target básico es 12. Puede ser 10 también. Los horarios son corridos de 9:30 a 14:29. Eso vendrían a ser los parámetros básicos que también se pueden operar si uno no quiere ir haciendo cambios mes a mes. Aquí tenemos el rendimiento, ¿cierto?, del BS en el micro SP. También como otro bot puede parecer poco, pero el drawdown es bajo, ¿cierto? Bastante bajo. Es casi 6 veces superior el beneficio al drawdown y como vemos la variedad de bots y de rendimiento nos permiten adaptar a diferentes tipos de cuentas y disponibilidad de capital. Por último vamos a visualizar el último bot, el Rooster FT 3 y 10. Aquí vamos a poner 5. Vemos que opera en el pre-market americano o en el tramo europeo, como lo queramos llamar, de 10 a 10.59. Estoy poniendo los parámetros para el micro SP, que ya lo tenemos grabado aquí. También tenemos la fecha, vamos a incluir las comisiones. Y empiezo con el micro SP porque luego lo que quiero mostrar es más visual en el Nasdaq, ¿cierto? Lo mismo que aquí, pero lo voy a mostrar en el Nasdaq porque es más visual. Tenemos un ratio que tiene una buena proporción, ¿cierto? De más de alrededor de 6 veces respecto al drawdown, que es muy bajo. Y ahora vamos a visualizarlo en el micro Nasdaq para ver de dos formas lo que les estaba comentando. Okay, vamos a poner aquí que tengo apuntados los parámetros. Para el micro Nasdaq aquí es 4, esto es 4.30, esta parte me la sé de memoria, 10.30, extendemos hasta 14.29, micro Nasdaq, y esto lo dejamos igual. Aquí sí vamos a encontrar un rendimiento superior, ¿cierto? 4.600 con 714,
Pero vamos a ver una particularidad aquí, vamos a ir a un análisis, vamos a visualizar las horas de entrada de los trades. Aquí. Y vamos a ver que tiene muy buen rendimiento en tramo europeo o premarket americano. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos utilizar este bot en un tramo horario y luego este mismo o cualquiera de los otros en otro tramo horario. ¿Vale? Cualquiera de los rooster, el 30, el 30D o el BS en sesión cash market americano, y en pre-market y en sesión europea podemos poner este y sumamos a lo que ya tenemos otra opción más. Aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, si lo queremos operar solo en pre-market o en sesión europea, ¿cierto? Por eso decía que aquí era más visual, anulamos el tramo americano. ¿Cómo anulamos el tramo americano? Pues de una forma bastante sencilla. Al tramo americano le ponemos hora de inicio y hora de cierre, una hora que es cuando el mercado está cerrado y no va a ejecutar. Aquí vemos que solo tenemos lo que ha hecho en tramo de premarket o europeo, el tramo americano ha desaparecido, entonces podemos operar esto en premarket o en horario europeo con un muy buen rendimiento. Miren el ratio, es muy bueno. El ratio vendría a ser aproximadamente 7 veces, entre 7 y 8 veces. Y podemos operar esto en el premarket y luego poner alguno de los otros bots y sumamos los rendimientos. Adicionalmente, cada trader puede hacer su propio backtest y utilizar los parámetros que considere adecuados. Nosotros hacemos los backtests en 12 meses, que nos parece un periodo suficiente como para dar fiabilidad, pero tampoco tan prolongado en el tiempo como para tomar datos muy antiguos y que quizás ya el mercado actual no tenga nada que ver con el movimiento de mucho tiempo atrás. Entonces, esto es todo. Vamos a ir haciendo un resumen al final de cada mes, actualizando la información.